Muy bien. Me tocó el turno. Con el favor de Dios, si Él permite, los próximos 5 domingos vamos a concluir el Salmo 119. Sí, nos quedan ya nada más 5 letras del alfabeto. Sade, Kof, Resh, Sin, Tau. Esas son las letras, Son letras hebreas. ¿Qué está diciendo, hermano? ¿Ya está hablando en lenguas? No. Sí, son las letras del alfabeto hebreo. Muy bien. Entonces, el pasaje que nos corresponde... Gracias. El pasaje que nos corresponde es Salmo 119. ¿Hablan sus Biblias? Por favor, abran sus Biblias. Salmo 119, verso 137. Verso 137. Vamos a ir con la letra esa, Tzade, ¿sí? 137 al 144. Salmo 119, verso 137 al verso 44. Muy bien. Entonces, ¿estamos de pie para leerlo, por favor? Sí, vamos a leerlo. Sí, la Biblia de las Américas, Salmo 119, verso 137 al 144. Bien, vamos a leer los que puedan, ¿sí? Me refiero a ponerse de pie. El Salmo 119, verso 137 dice así. Voy a leer el verso non y ustedes ven los versos pares. Dice el Salmo 119, 137. Justo eres tú, Señor, y rectos tus juicios. Has ordenado tus testimonios con justicia y con suma fidelidad. Mi celo me ha consumido porque mis adversarios han olvidado tus palabras. Es muy pura tu palabra y tu siervo ama. Pequeño soy y despreciado, mas no me olvido de tus preceptos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. Angustia y aflicción han venido sobre mí, mas tus mandamientos son mi deleite. Tus testimonios son justos para siempre. Dame entendimiento para que yo viva. Muy bien, vamos a orar. Señor, una vez más, henos aquí con la necesidad de la edificación que viene a través de tu Espíritu Santo, usando tu preciosa palabra. Qué bueno es, Señor, contar con ese bendito Espíritu tuyo para guiarnos a tu verdad. Gracias te damos porque la obra que hace la palabra es obra de tu Espíritu Santo para consuelo, edificación, exhortación, lo que sea necesario. Permite que nuestra mente esté concentrada, Señor, en tu palabra. Sabemos que vienen constantemente 1001 distractores para no prestar atención. Un celular, una llamada, un pensamiento pasajero. Ayúdenos, Señor, pues, a prestar atención a este pasaje. Háblanos en el bendito nombre de tu Espíritu, pues, Señor. En Cristo te lo pedimos. Amén. Tomen sus lugares. Una pregunta. ¿Alguien aquí ha sido tratado injustamente? Levante su mano. ¿Alguien aquí en esta congregación? Levántela, pero levántela bien. Sí, a mí sí me han tratado injustamente. Yo creo que sí. Yo creo que todos podemos levantar la mano porque hemos sido alguna vez tratados de manera injusta, ¿sí? Ahora, otra pregunta. ¿Ha usted tratado a alguien injustamente? Ya nadie la quiso levantar, ¿verdad? Okay. Sí, efectivamente, también muchas veces hemos tratado de manera injusta a algunas personas. Pues yo recuerdo, ¿verdad?, que algunas veces como mis hijos chiquillos, a veces mis hijos ya tienen miedo que ponga ejemplos de ellos. Sí, no era muy atinado en corregir y a veces corregía al que no debía ser corregido y el otro quedó exonerado. Sí. Como padres no somos muchas veces perfectos en la justicia. Como trabajadores tampoco, como esposos tampoco, no sé, varias veces podemos estar en situaciones en donde o hemos sido tratados de manera injusta o nosotros hemos tratado de forma injusta a otra persona. Cicerón dijo: la justicia es reina y señora de todas las virtudes.
Y Agustín de Hipona mencionó, sin la justicia, ¿qué son los reinos o los gobiernos? Sino una partida de ladrones. Mencionó eso. Bueno, en el pasaje que nos toca el día de hoy, ¿qué es lo que dice respecto a la justicia? ¿Sí? Si usted se fija en estos versos, en estos 8 versos del Salmo 119, del 137 al 144, ahora la palabra va a estar relacionada con la justicia. Y nosotros vemos, por ejemplo, se da cuenta que hay 6 palabras relacionadas en este pasaje con el tema de justicia. Luego en el verso 137 comienza diciendo justo. Sígame, no me haga caso, sígame, véalo en su Biblia porque puede pensar que lo estoy cuenteando, ¿sí? Ok, justo. Y luego en el mismo verso 137 dice juicios. Y luego por allí pasamos al verso 138, dice, has ordenado tus testimonios con ¿qué? Justicia. Y luego 2 veces se ve acá en el verso 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. Y luego en el verso 144 dice, tus testimonios son justos. En este pasaje el salmista quiere dejar bien sentado sobre la palabra de justicia. La palabra de justicia. Entonces, quiero compartir con ustedes este tema, la palabra de justicia. Así se titula el sermón, ¿sí? Para que después no me pregunten, oye, ¿de qué hablaste? Ok, ¿cómo se llamó? La palabra de justicia. Muy bien, la palabra de justicia. La Biblia es la palabra de justicia. Y en este mensaje quiero presentarte 4 puntos, ¿sí? 4 puntos sobre la palabra de justicia. El primer punto que vamos a ver es el origen de la palabra de justicia. El segundo punto, la calidad de la palabra de justicia. El tercer punto, ¿cuál es la relación de la palabra de justicia con los creyentes? Y el cuarto punto, ¿cuál es la relación de la palabra de justicia con los inconversos? ¿Sí? ¿Está claro? El origen de la palabra de justicia, la calidad de la palabra de justicia, la palabra de justicia en los creyentes, el impacto que tiene en ellos y la reacción de los inconversos ante la palabra de justicia. Esas 4 cosas vamos a ver y ya nos vamos. Ya casi. Hay un aviso que les quiero dar. Hay un aviso que queremos dar a los pastores. Y al final vamos a hacer una conclusión cristocéntrica. Muy bien. Entonces, entremos en materia. El punto número 1 es el origen de la palabra de justicia. ¿Dónde tiene su origen la bendita palabra de Dios en el sentido de la justicia? Pues bueno, aquí se nos dice que justo eres tú, oh Señor. ¿Y qué dice? Y en consecuencia, tus juicios, tu palabra es justa. Muy bien. El origen de la palabra de Dios como palabra de justicia se debe a que emana o la tenemos gracias a un Dios que es todo justicia. Un Dios que es justo. O convendría mejor decir así, proviene del Dios justo, no de uno. ¿Por qué? Porque si dijéramos de uno, habríamos de decir de manera indirecta que hay muchos otros que son justos, y no es así. Solo hay un Dios justo. Él es el único, el Dios vivo y verdadero, el Dios justo. Si tenemos una palabra que es justa, que no se va a equivocar en sus juicios hacia nosotros, si tenemos una palabra que sus definiciones con respecto a la raza humana no van a ser materia de discusión o de interpretación, si tenemos un Dios justo que dice en su palabra lo que es cada ser humano sin Dios y lo que es cada ser humano con Dios, no hay ninguna duda, es la regla, es la norma, es lo justo, es lo correcto y no puede haber ninguna duda. El teólogo Millard Erickson dice, hablando de justicia y rectitud, un tanto él la separa tratando de que sean palabras distintas, pero la relaciona. Dice, la rectitud de Dios significa en primer lugar que la ley de Dios, siendo una expresión verdadera de su naturaleza, es tan perfecta como Él. La palabra de Dios es perfecta como Él es perfecto. ¿Sí? Lo que Dios demanda con respecto a sus mandamientos son perfectos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es Él. Y entonces Erickson define la justicia como atributo de Dios así. La justicia de Dios es su rectitud oficial,
su exigencia de que otros agentes morales se adhieran a sus estándares. O sea, Dios dice, yo soy justo, tengo una palabra justa, y en justicia yo quiero que te adhieras a lo que yo estoy diciendo aquí. ¿Sí? La palabra de justicia. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, no hablamos de uno entre muchos libros. Hablamos del libro de Dios, que es totalmente recto, que es justo. ¿Sí? Ya terminamos el punto 1. Punto 2. Ok. ¿Cuál es la calidad de la palabra de justicia? Allí en el mismo pasaje que estamos viendo del Salmo 119, si esta palabra de justicia tiene su origen en Dios, ¿cuál es esa calidad? ¿Vale la pena? ¿Es de buena calidad? Como hoy en día muchos de nosotros buscamos, a mí me da risa que la hermana Diana dice, hay que comprar como rico para que dure como pobre. Sí, o sea, se está buscando que en la compra que haga haya calidad para que entonces pueda durar bastante. Mire que hoy en día la gente se da a la tarea de escuchar cualquier cosa de pequeñísima calidad o de ínfima calidad y no repara que la parte que Dios ha inspirado para que sea comunicado su mensaje es de calidad insuperable. Debajo del sol no hay nada que supere la palabra de Dios en calidad. ¿Y cómo podemos nosotros afirmar a través del Salmo 119 que la palabra de Dios tiene tal calidad? Muy bien, vamos viendo. Note lo que dice el salmista convencido. La calidad de la palabra de justicia, dice el verso 137, dice, justo eres, Señor, y que rectos tus juicios. Es una palabra de calidad recta, ¿sí? Un proverbio ruso dice, lo recto no puede llegar a ser más recto. O sea, es derecho y es derecho, punto. ¿Sí? No únicamente la calidad de esta palabra de justicia es que es recta. Mira, la Biblia no se equivoca, ¿sí? Cuando da sus mandatos a nosotros. Si la palabra de Dios dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, ¿se está equivocando? No, es rectitud. ¿Sí? No tiene error, no tiene falla. Si la palabra de Dios dice, como decía el hermano Memo en la mañana, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, le dice a los jóvenes, truchas, chicas, que por ahí pueden dar unos filisteos detrás de ustedes. Ok, si la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿es algo cuestionable? No, es rectitud, porque es palabra de justicia. Palabra de justicia. Si la palabra de Dios dice, el que no trabaje, que no coma. ¡Oh! Es rectitud. Es rectitud. Si la palabra de Dios dice, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre, ¿es exageración? No, es rectitud. Porque la palabra de justicia es recta. Sí, note, qué hermoso, la calidad de la palabra de justicia. El Salmo 119, verso 137 nos dice, justo eres tú, Señor, y rectos tus juicios. Pero también otro detalle que nos muestra la calidad de la palabra de justicia, no es que únicamente es recta, sino que la palabra de Dios o la palabra de justicia es fiel. Dice el verso 138, has ordenado, que en este contexto es has mandado, has recomendado, dice, tus testimonios con justicia y con suma ¿qué? Fidelidad. La palabra de Dios es fiel. Pero ¿cuántas veces somos nosotros cuestionadores de ella? La palabra es fiel, es fidedigna. Sí, la palabra de Dios se cumple. Porque lo que Dios ha dicho, si no se ha cumplido, se va a cumplir. Porque lo que Dios ha dicho en tiempo pasado, hay testimonio de que se cumplió. Entonces, la calidad de lo que Dios habla en su palabra es que la palabra es recta, la palabra es fiel, pero también su calidad la vemos en el verso 140. Dice, es muy ¿qué? Pura tu palabra. La palabra de Dios no está contaminada, hermanos. La palabra de Dios es pura. Es algo precioso. ¿Cuántos de ustedes alguna vez les ha tocado comerse un delicioso alimento para después andar con un córrele que te alcanza?
porque el alimento estaba contaminado, porque estaba por allí sucio o mal preparado, qué sé yo, ¿verdad? Y wow, ¿verdad? Se veía bien, pero había algo de contaminación. A veces personas pueden llegar a pensar que la palabra no es digna de confianza, pero sí, es tan pura que lo que dice que parece ser que te va a golpear o te va a hacer daño, no, al contrario, te va a bendecir, te va a ayudar, te va a fortalecer. ¿Por qué? Por su pureza. La palabra de Dios es pura, dice, es muy pura tu palabra. También verso 142 nos hace ver algo más sobre la calidad de la palabra de justicia. Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley, ¿qué dice? Verdad. La palabra de justicia es verdadera. Muchos de nosotros hemos sido engañados. Muchos de nosotros hemos engañado a otras personas. Pero ninguno que se acerque a la palabra de Dios con sinceridad será engañado, porque la palabra es verdadera. Jesucristo dijo que el que se acercaba a Él se acercaba con una certeza impresionante, con una seguridad. ¿Por qué? Porque Él era verdad, Él es verdad. Si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No desdeñes la Escritura. A veces para cuestiones morales andamos buscando las opiniones de eruditos de este mundo. Oye, ¿qué pensará el Messi con respecto al tema del homosexualismo? Él puede tener autoridad con un balón y en una cancha de fútbol. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios es insuperable. Su calidad es que es verdadera, verdadera, dice allí. No es engañosa, no es mentira. Dice, tu ley es verdad. Y por último, la calidad de la palabra de justicia, en este segundo punto, la calidad de la palabra de justicia no únicamente es que es recta, es fiel, es pura, es verdadera, pero es eterna. Las opiniones o las personas que han tenido ciertas opiniones con respecto a diferentes temas en la vida sucumben, caen, mueren. Ellos mismos llegan a ser una contradicción de sus propios dichos, a veces con el paso del tiempo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si tú tienes una Biblia en tus manos, tienes un milagro de preservación. Si tú tienes una aplicación de Biblia en tu celular, es un milagro. Porque esta palabra, que por muchos en otras épocas fue descartada para la posteridad, diciendo que iba a terminar porque iba a ser arcaica para el futuro, las personas que han declarado cosas así son las que ya se fueron, y la palabra de Dios permanece para siempre. Voltaire fue uno de esos ateos que decía que en su ateísmo a futuro él miraba que de aquí, en la época de él, a unos 50, 60, 70 años la Biblia dejaría de existir porque sería totalmente impráctica para las generaciones tan modernas que venían caminando. ¿Sabes qué fue lo contradictorio en todo esto? Que cuando él murió, unos años más tarde, la casa de él se compró y se puso una imprenta para fabricar Biblias. ¿Te das cuenta? Qué impresionante. La calidad de la palabra de justicia es recta, es fiel, es pura, es verdadera y es eterna. El verso 144 dice, tu justicia es, ¿justicia qué? Eterna. Y haremos bien entonces en tenerla presente. Pero salgamos del segundo punto, vamos al tercero. El tercer punto que queremos ver esta mañana es la palabra de justicia y su impacto en el creyente. La palabra de justicia y su impacto en el creyente. Aquí el pasaje nos dice, ¿sí?, algunas cosas bien interesantes. Roland McCune en su teología sistemática describe: las palabras hebreas del Antiguo Testamento y las palabras griegas del Nuevo Testamento para los vocablos justicia y justo significan conformidad a una norma o a un estándar apropiado. Conformidad a una norma o a un estándar apropiado. Muy bien. Entonces, si usted es una persona fiel, si usted es una persona fiel a la palabra, entonces al tener conformidad o conformarse a la palabra de Dios, impactará su vida constantemente, por lo menos en las áreas que menciona aquí,
el Salmo 119, versos 137 al 144. En primer lugar, el verso 139 nos dice que usted va a tener celo cuando la palabra de justicia impacta su vida. Celo por lo correcto, celo por la palabra de Dios, no celo por las tradiciones, no celo por la denominación, no celo por la religión, celo por la palabra de Dios. Celo por la palabra de Dios. Mire lo que dice, ¿sí? El Salmo 119, verso 139, dice: mi celo me ha consumido, porque mis adversarios han olvidado tus palabras. Aquel hombre, aunque veía que medio mundo se estaba alejando de los principios de la palabra de Dios, él seguía teniendo celo por la Escritura, celo por la palabra de Dios. Cuando la palabra de justicia impacta la vida del creyente, el libro no es cualquier libro, es su libro. No se avergüenza de él, no se avergüenza de cargarlo, no se avergüenza de abrirlo, no se avergüenza de compartirlo. Tiene celo de escuchar la palabra de Dios. Tiene celo por ello. Jeff Adams, un pastor de una mega iglesia que conocí, fui a un curso de 2 semanas en una escuela para pastores que tenían ellos ahí en Kansas City. Y recuerdo que él tiene varios títulos académicos en el área de teología. Y decía él, con todo y eso no es lo relevante. Lo relevante es que tengo en mi escritorio, en mi oficina, en mi escritorio, una placa que está ahí colocada y que la mandé a hacer y la tengo siempre bien enfrente. ¿Qué dice esa placa? Esa placa simplemente dice esto: ¿qué dice la palabra de Dios? Y cuando me siento a hacer un mensaje sobre mi escritorio, no divago. Lo primero que tengo que centrarme es qué dice la palabra de Dios. Si hay un tema por el cual tengo que tratar con alguna persona en consejería, lo primero que tiene que venir a mi mente es ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Sabes qué es eso? Es celo por la palabra. Y cuando la palabra impacta tu vida, tu deseo va a ser saber qué dice Dios respecto al tema. No qué dice Claudia de América, o no qué dice Vanidades, o no qué dice... Bueno, eso menciono puras revistas antiguas porque yo me quedé atrás. Pero los que están acá en esta época luego me comparten algunas actualizaciones. Pero te estoy mencionando, cuando la palabra de justicia impacta la vida de una persona, entonces empieza a tener celo por esa palabra. Quiere saber qué es lo que Dios dice respecto al futuro, no su religiosidad, no su filosofía. ¿Qué es lo que Dios dice respecto al cielo? ¿Qué es lo que Dios dice respecto a la eternidad? ¿Qué es lo que Dios dice respecto al pecado, a la salvación? ¿Por qué? Porque el impacto de la palabra de justicia le provoca celo. Quiere saber lo que dice Dios. ¿Qué dice la Biblia? Esto es celo. Pero también cuando la palabra de justicia impacta la vida del creyente, no únicamente tiene celo por la palabra, pero dice el verso 140 que tiene también amor por la palabra. Porque dice el verso: es muy pura tu palabra y tu siervo ¿qué? La ama. Si tu siervo ama la palabra. Fíjate bien, ¿estás conmigo? No te me duermas, Ok. ¿Quién está durmiendo? No. Okay. Dice, tu siervo la ama. Cuando amas algo, no te lo tomas a la fuerza. Cuando amas algo, no lo agarras con un gesto de amargura o de obligación. No. ¿Sí? Como cuando se intenta darle una medicina a un niño chiquito y que no sabe ni a gansito, no sabe ni a coca. Y la prueba la primera vez, guácala, y para dársela, ¿qué? Me acuerdo que estábamos en una ocasión precisamente con Nelson bien pequeño, allí en el pediatra con el doctor Cardosa, David Cardosa Chaires. No es propaganda, nada más así se llamaba. Quién sabe si el doctor todavía ejerza, porque pues ya Nelson está entrado en añitos y era cuando estaba pequeño, ¿no? Eso es 20 y tantos años, ¿no? 20 y tantos años. Entonces recuerdo que estábamos allí y el doctor estaba recetándonos lo que iba a ser el jarabe que había que dársele a Nelson, y en ese momento le entra una llamada. Y entonces empieza el doctor así como, discúlpenme, porque estaba insistente el celular y tuvo que contestar. Y dice, disculpen por favor. Ahí estaba. Sí señora, le tiene que dar la cucharita completa. Sí señora, sí se la tiene que dar 3 veces al día. Sí señora, es que se la tiene que dar. Señora, usted tiene que hacer lo imposible, pero tiene que darle ese medicamento. Ahí estaba, ella cuelga y luego dice, oiga, pues me está diciendo que su niño chiquito no quiere tomarse la medicina. No es del gusto, pero se la tiene que tomar.
La Biblia, cuando impacta el corazón de un creyente como palabra de justicia, cuando impacta tu corazón como creyente, no te va a pesar escucharla, no te va a pesar venir a oírla, no te va a pesar leerla. No, la amas. Buscas el tiempo para leer la Escritura. Buscas el tiempo, aunque sea, ¿verdad? Para ver qué dice el verso del día de hoy. ¿Qué traes aquí? No. Okay, no. Muy bien, mira, la palabra, o sea, es el verso. Hay una que se llama Biblia Online o la Biblia, y tiene un verso de cada día, ¿sí? Yo lo aplasto allí, y el verso que aparece me lo repito cinco veces, y luego por allí cuando ando caminando, a veces lo vuelvo a aprender, a veces allí en medio del trabajo un ratito, lo repito 5 veces, o sea, me gusta. Pero qué terrible cuando tengo que leer la Biblia. ¿Y cuánto? ¿Todos los días? ¿Y tú eres cristiano? ¿Y tú eres hijo de Dios? ¿Y tengo que ir a la iglesia a escuchar la predicación? ¿Todos los domingos? Cuando la palabra de justicia impacta tu vida, vas a tener celo por ella, vas a tener amor. Cuando amas algo, no te lo tomas a fuerza o no acudes con un gesto de amargura o de fastidio por obligación. El amor por la Biblia hace que para ti sea el libro, no los libros. El amor por la Biblia hace que sea tu preferencia fundamental, no una de tus opciones. El amor por la Biblia hace que sea tu principal fuente de consuelo, no una de tus ayuditas. El amor por la Biblia hace que tu fundamento de edificación y transformación sea la Escritura de una manera continua, no una simple referencia para sostener alguna preferencia teológica. Pero también cuando la palabra de Dios te impacta, no únicamente tienes celo por ella, no únicamente la amas, pero también, ¿sabes qué? La recuerdas. Mira lo que dice el Salmo 119, verso 141. Dice: pequeño soy y despreciado, pero no me olvido de tus preceptos. La recuerdo. Mira, yo no te estoy diciendo que necesariamente tú tienes que recordar la cita, el capítulo, o sea, el verso, el libro, el capítulo y el verso. Pero que sí hay momentos en que Dios, utilizando su palabra a través de su Espíritu, en una situación X se te vienen ciertas frases. Recuerdo hace muchos años estaba por ahí en la plaza de armas, aventándome una de esas aguas de ahí de la Michoacán, ahí tampoco es, por ahí está lo de lotes Gema, tampoco es aviso, pero ahí está tomando una agua, y de repente sale un chavo corriendo, y el otro atrás de él: agárrenlo. Y nada más yo mirando, ¿verdad? Así, chupando mi rica y deliciosa agua de frutas. Que luego, ¿qué pasa? Corre el otro, ¿qué pasa? Y yo, ¡wow! ¿Sabes qué se me vino a la mente? Así nada más así: huye el impío. Es una frase del libro de Proverbios, ¿sí? A eso me refiero, que precisamente cuando tú eres impactado por la palabra de justicia, tienes celo por la palabra, amas la palabra, y se te viene a la mente situaciones específicas. Así, muy, muy precisas. No se viene, sí, como decía el sabio Salomón, pasa en el libro de los Proverbios, capítulo X, versículo tal: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león bebiéndose su agua de frutas aquí en la plaza. No. Pero sí, ¿sabes qué? Recuerdas, porque cuando Dios impacta con su palabra, ha colocado su Espíritu bendito en ti y te hace recordar.
sino todo el verso, esencias del verso clave para situaciones específicas en tu vida. A veces te están gritando, ¡ay, eres un papanatas, eres un pichiruchi, eres un... Bueno, puras cositas de otra época, ¿no? Y a lo mejor tú quieres contestar una cosa mala o botellita de Jerez o no sé qué, alguna cosa quieres contestar, ¿sí? Pero te puede decir en ese momento el recuerdo de la Escritura, mira, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, cuando la palabra de justicia impacta la vida del creyente, tiene celo por la palabra, ama la palabra y la recuerda. Ya sea haciendo una tarea escolar, ya sea barriendo, lavando, recogiendo basura, cuidando niños en un culto, que se te venga un pensamiento, incluso que un trabajito es muy sencillo, dice la Escritura, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor Jesús. Aplica ese principio a la hora de hacer tus tareas o al hacer tu examen, ¿sí? Como para el Señor Jesús. También, cuando la palabra de justicia impacta la vida de una persona, la vida de un creyente, va a tener, ¿sabes qué más? ¿Sabes de qué manera le va a impactar? Con un consuelo deleitoso. Un consuelo deleitoso. No nada más le va a dar celo, amor, recuerdo, pero le va a consolar de una manera deleitable. El verso 143 dice, angustia y aflicción han venido sobre mí. Ninguno, hermanos, estamos exentos de pasar por alguna aflicción o por alguna prueba, por alguna tragedia. Y el salmista dice, angustia y aflicción han venido sobre mí. Dice, mas tus mandamientos son ¿qué? Mi deleite, mi deleite. Cuando la palabra de justicia ha impactado tu vida y que la pena toque a tu puerta, que la aflicción toque a tu puerta y que llegue y se estacione allí, déjame decirte, nunca va a haber ningún consuelo terrenal que te levante excepto la palabra de justicia. Ningún lo siento, bien dicho, te va a consolar. Ninguna situación por ahí, híjole, pues ojalá y que le eches ganas y salga. Ninguna excepto la palabra de justicia. Nota qué precioso, angustia y aflicción han venido sobre mí, mas tus mandamientos, tu palabra es mi justicia. Y va a haber momentos en tu vida que nada te puede consolar, nada, ni nadie. Solo la bendita Escritura, solo la bendita palabra, porque es una palabra que trae consuelo, que es palabra de justicia. Y por último, en relación al impacto de la palabra de justicia en el creyente, mira lo que dice el verso 144, la segunda parte. Entonces, cuando la palabra de justicia impacta la vida del cristiano, le da celo, le da amor por la palabra, la recuerda, puede ser consolado por la palabra y también, ¿sabes qué? Le da esperanza de vida. El verso 144 dice, tus testimonios son justos para siempre. Y luego dice, dame entendimiento para que yo viva, esperanza de vida. La palabra de justicia trae esperanza de vida. ¿Sabes por qué? En este mundo, o como se dice, cada cabeza es un mundo y hay un montón de criterios con respecto a muchísimos temas en la vida. Pero la palabra de justicia, que es recta, que es pura, que es verdadera, que es eterna, que no cambia, tiene el mensaje exclusivo de esperanza de vida. De modo que el salmista dice, dame entendimiento para que yo viva. Mira esa frase. Porque cuando no prestamos atención a la Escritura, cuando la palabra de justicia no es el punto de referencia para saber qué es correcto, qué es incorrecto, morimos de muchas formas. Dame entendimiento para que viva. Que muchas veces estamos como muertos en nuestra vida cristiana, espiritual.
Porque nos hemos alejado de la palabra de justicia. Y digo ¿cómo? Porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Pero ¿cuántas veces personas viven un cristianismo tan seco, tan árido, tan ajeno de Dios? Y entonces su esperanza de vida es: dame entendimiento en la palabra de justicia. Porque mi esperanza de vida no está fundada, ni estará fundada jamás en una tradición. Mi esperanza de vida no estará jamás fundada en una religión. Mi esperanza de vida no estará jamás fundada en una superación personal. Mi esperanza de vida no estará fundada en las filosofías de este mundo, antiguas o de moda. Mi esperanza de vida no está en los criterios simples, bien o mal intencionados que personas digan de mí, sino está fundado en lo que dice la palabra de Dios. Dame entendimiento para que yo viva esa esperanza. Mi esperanza de vida está en la palabra de justicia. En resumen, en relación a este tercer punto, para ya entrarle al último, la palabra de justicia o el Dios justo solo manda lo que es justo, por lo tanto tendrá un efecto positivo en aquel creyente que la obedece. Decía Samuel Pérez Millos: entonces, cuando vamos a la Biblia, no vamos para saber más, sino para conformar nuestras vidas a la Biblia. Conformar nuestras vidas a la palabra de Dios. Por último punto, la palabra de justicia y la reacción en los que no son cristianos o en los inconversos. ¿Cuál pudiera ser? Una persona que no quiere nada con la palabra. Prácticamente dos cosas. Si usted no es una persona fiel, o si usted no es una persona que tiene interés por la Escritura o por la palabra de Dios, pues también la Escritura lo menciona. ¿Cuál es su reacción ante la palabra de justicia? El verso 139 nos dice la primera situación: mi celo me ha consumido porque mis ¿qué? Adversarios. Usted va a ser un adversario de la Escritura. Se va a oponer a las Escrituras. No le van a gustar las Escrituras. Se va a oponer a ellas. Va a ser adversario. La palabra de justicia, cuando llega a los oídos de las personas, o los hace ir hacia Cristo y palabra de justicia, o los hace rechazar la palabra de justicia, la palabra de Dios. Y entonces se convierten en adversarios. Hay varias, y recuerdo cómo le decía a mi cuñado cuando se convirtió a Cristo, él empezaba y hablaba de Dios y le hablaba a muchas personas, y a veces por ahí le tocaban temas las personas y le decían: oye, pero fíjate que con respecto a este tema, por decir, de la esclavitud, ¿qué piensas? Y luego decían: no, pues es que Dios dice en su palabra. No, ya me tienes harto, no quiero que me digas lo que dice la palabra, dime qué piensas tú. Así le decían. Sí. ¿Por qué? Porque la gente no soporta la rectitud de la palabra de Dios, la palabra de justicia. ¿Y sabes cómo califican la situación? Ese tipo es bien cuadrado. Es bien cuadrado, sí, es que sí es la Escritura. El comunismo ateo en su época se opuso violentamente a la palabra de justicia. Con el tiempo se vino abajo. Porque quien se opone a lo establecido por Dios, o quien se endureció contra Dios, ¿se fija? En la era actual, con todo y su inmoralidad, corrupción, injusticia, etcétera, se opone violentamente a la palabra de justicia. ¿Qué se espera de esta sociedad entonces? Que también caiga estrepitosamente. Pero la palabra de justicia no únicamente provoca reacción de oposición en los inconversos, pero nota, también hay otro asunto. 141, desprecio. Dice: pequeño soy, ¿y qué? Y despreciado. Generalmente las personas que toman posturas bíblicas para cómo hablar, para cómo vivir,
para cómo relacionarse con sus semejantes, para cómo manejarse en su trabajo, que toman posturas bíblicas para cómo manejarse en la escuela, ¿sabes qué? No van a ser aplaudidos, van a ser despreciados por causa de la palabra de justicia. No esperes aplauso, porque la palabra de justicia hace eso. Entre el que no es fiel, no únicamente va a oponerse, pero también va a despreciar tus criterios bíblicos. Oye, chica, ¿a poco tú no te has metido ya sexualmente con algún chavo? ¿Qué ondas? Si esto todo el mundo lo hace, es lo más normal. ¿Y tú sacas un criterio bíblico? No, pues es que Dios dice que debo esperar hasta el matrimonio. Se van a burlar de ti, te van a despreciar. Increíble, pero no es nuevo. 1000 años antes de Cristo ya estaba este salmo diciéndolo. Pequeño soy y despreciado, dice, pero no me olvido de tus mandamientos. Ándale, vamos a transearnos de esta forma y de esta manera. Y así vamos a tener por allí algo más de entradas económicas. Caray. Y tú dices, no. El libro de Proverbios dice, ya vas a empezar. Sí, va a ser despreciado. Calderón de la Barca decía, nada me parece justo cuando no es a mi gusto. Así decía, nada me parece a mí justo cuando no es a mi gusto. Y hoy en día parece ser que queremos hacer la justicia a nuestro gusto, pero la palabra de Dios es recta. Y somos nosotros que si nos guste o no debemos sujetarnos a ella, porque es palabra de justicia, es palabra de verdad. Cuando una mayoría en tu salón de clase insiste en ir por el rumbo equivocado y te unes a ellos, entonces muestras desprecio a la palabra de justicia. Cuando la palabra de justicia indica fallas en nuestra vida y por indicarnos esas fallas nos alejamos, entonces mostramos desprecio a la palabra de justicia. Cuando fácilmente dejamos de congregarnos por causa de muchas otras cosas, las que sean, muy posiblemente estemos mostrando desprecio a la palabra de justicia. O sea, William Payne dijo, lo correcto es correcto, aunque todos se opongan a ello. Y lo incorrecto es incorrecto, aunque todos lo apoyen. En resumen, por fin ya llegó el resumen. Por fin ya llegó el resumen. La palabra de justicia, hemos visto su origen. Es Dios, porque Dios es justo. La calidad de esa palabra de justicia es preciosa. Esa palabra de justicia, hemos visto, ¿verdad?, que es eterna, que es verdadera, que es pura, sí, que es recta. La palabra de justicia en los creyentes, ¿qué les produce? Celo, amor, recordarla, consuelo, ¿sí? Esperanza. La palabra de justicia en los inconversos, ¿qué hacen ellos? Hace que se opongan a la Escritura, que la desprecien y que digan, tu libro no vale nada. Sí, eso hace. Pero déjame decirte algo sorprendente con respecto a la palabra de justicia. Cerremos el tema con una conclusión cristocéntrica, la personificación de la palabra de justicia. En el Salmo encontramos un pasaje ahí bien interesante, que es el verso 139. Dice, mi celo, dice, por tu palabra me consume. ¿Sabes que esa frase fue pronunciada por el Señor Jesucristo y sus discípulos? Más bien se acordaron de esa frase cuando Cristo Jesús expulsó a aquellas personas endurecidas que estaban ahí en el templo. ¿Recuerdan? En Juan 2:17. La palabra, mira, ¿qué te quiero decir para cerrar? La palabra de justicia escrita es la Biblia. La palabra de justicia escrita es la Biblia. Pero la palabra de justicia viviente es Cristo mismo. Tú desprecias la Escritura, estás despreciando a Cristo. El Cristo y su palabra de justicia tuvieron un celo que llevó a hacer varias cosas para la gloria de Dios. Entonces, cierro con esto, a manera de conclusión. Mi querido amigo que estás aquí,
El día en que Dios te llame a su presencia, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, así está establecido. El día en que Dios te llame a su presencia, Él no abrirá para juzgarte el resumen de tu filosofía de vida. Él no va a abrir para juzgarte el resumen de tu religión. Él no va a abrir para juzgarte el resumen de lo que tú tenías establecido como tu código moral personal. Él va a tomar las Escrituras para juzgarte. De modo que el punto de referencia cuando estés delante de Dios no será tu religión, ni tus tradiciones, será la bendita palabra de Dios. De modo que nos conviene acercarnos a la Escritura. ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo que vale el día en que estemos delante de la presencia de Dios. Mi querido amigo, te conviene enormemente acercarte a Cristo y a su palabra porque eres pecador como yo. Y si mueres sin haber arreglado cuentas con el Señor, estarás enfrentando a un juez justo, recto, insobornable, que utilizará no tu religión, no tu tradición, no tu filosofía, ni tus creencias, sino la palabra de justicia para evaluarte, para juzgarte. Y por el celo de su palabra, sin rodeos, te condenará a separación eterna, porque es Dios de justicia. Por eso insisto, te conviene acercarte a Cristo y a su palabra de justicia para que seas salvo, porque Cristo murió por los pecados una sola vez. ¿Y qué nos dice Primera de Pedro 3:18? El justo por los injustos. La palabra de justicia viviente quedó clavada en la cruz y la palabra de justicia viviente gritó: consumado es. Y la palabra de justicia viviente, que es Cristo Jesús, es el único que puede liberarte del destino eterno de condenación. Qué errático es pensar que cuando estemos delante de Dios, el que es el autor de los 10 mandamientos, el que es el autor de las normas más puras, de las leyes más exactas y más estrictas, se vaya a hacer de la vista gorda y va a decir: ay, mijito, pues sí, nunca te acercaste a mí, ¿verdad? Nunca quisiste en tu corazón leer la Escritura, nunca quisiste de veras orar, nunca hubo una inclinación de ti para seguirme, pero pásale, tú me caes bien. No. Error. El que es el juez de toda la tierra con una rectitud impresionante, será impresionante en su juicio y sorprendente para muchos, desagradablemente sorprendente para muchos. Por eso acércate a Cristo, porque solamente tus pecados pueden ser perdonados a través del camino de justicia que es Jesucristo. Solamente la salvación viene a través de Él. Solamente Él es el camino, verdad y vida que nos llevan al Padre. Y el día de mañana, que Dios te llame a su presencia, no vas a llegar con el bagaje de tu religión o con el bagaje de tu tradición, pensando: a ver, yo creo que sí la voy a armar. No. Que lleguemos simplemente ante la desnuda palabra de Dios, la palabra viviente que es Jesucristo. Y el Señor, solo me apoyé en tu Hijo, solo me apoyé en el Salvador bendito, y eso será suficiente. Mi querido hermano, nos conviene orar lo que dice este verso en el Salmo 119, verso 144. Dame entendimiento para que viva. Y la versión de Samuel Álvarez Vázquez añade: porque soy muy terco y rebelde. Y así estar bastante apegados a la palabra de justicia, para que nuestro estilo de vida cotidiana allí en la palabra encuentre su punto de referencia y así seamos más semejantes a Cristo. En la mañana se está estudiando Primera de Juan, y Primera de Juan 2:1 dice: estas cosas os he escrito para que no pequéis. O sea, lo que se ha escrito es palabra de justicia para no pecar. Pero como se da la piedra en los frijoles, ¿verdad?
Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo ¿el qué? El justo, la palabra de justicia viviente. El 21 de julio, en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, abrí la puerta de mi camioneta y un individuo choca con ella y sale tirado al asfalto, es atropellado. Me encuentran responsable y me llevan al mercadito. Y después estuve en la fiscalía y luego después una noche en el Cerezo. ¿Sí? El juez me otorgó salida el lunes a las 3 de la tarde y ahí estaban mis cuates, ¿verdad? Ahí esperándome. No me fueron a llevar los cigarros, me fueron a llevar que es bien común, dice que aunque sea para llevarle los cigarros a la persona que ha caído presión, no sé qué cosa. Ahí estaban. Y empezó un proceso en donde yo me hice cargo de pagar con los daños de la persona en lo que se refiere a sus curaciones y también las cuestiones por ahí de salario. Nos embarcamos en una odisea, pero antes de eso hubo 3 personas que se acercaron a mí y me dijeron: hermano, tengo un abogado que pudiera ser útil para ayudarle en este caso. 3 situaciones, 3 personas diferentes. Sí, 2 hermanas y un hermano en Cristo. Me da vergüenza, pero lo comento el día de hoy, que inclusive el hermano que tenía mucho interés en ayudarme en aquella ocasión, fue y buscó al abogado por su cuenta, lo invitó a almorzar, lo invitó a desayunar, le expuso al abogado toda la situación. Y entonces, porque él estaba casi seguro de que yo iba a decirle que sí, que necesitaba la ayuda del abogado. Pues me metí en eso, ¿verdad? De que estaba con ese accidente, no sabía qué hacer y de repente yo digo: ay Señor, pues que los abogados tienen muy mala fama, excepto mi cuñado Oscar Robles. Entonces los abogados tienen muy mala fama, ¿verdad? Y Señor, yo no quiero, ¿verdad? Yo no quiero por ahí que finalmente el abogado me vaya a decir: no, dele nada más unos 5,000 pesos y ya con eso se arregla el asunto. Y desdeñé las 3 situaciones de ofrecimiento de abogado, que fueron muy directas, muy francas. Me acuerdo cuando le hablo al hermano, ¿verdad? Sí, menciono porque para que le diga el hermano Benjamín, era su hermano Arturo Saúl, que le voy hablando: hermano, ¿sabe qué? Yo sé que usted me ofreció un abogado y todo, pero no, hermano, así me la voy a aventar, pues quiero asegurar que este chavo quede bien. Y pues ya el hermano casi colgó y allí yo creo casi en la comida le dijo al abogado: no, pues fíjate que siempre no. Sí. Y ahí quedó todo. Hermano, muy buena persona, no dijo nada, me siguió hablando, siguió viniendo al culto, no se agüitó, o quién sabe, ¿verdad? Así pasó, mis hermanos. Y fue una odisea impresionante. Ya en la última etapa, en el último juicio, yo empecé a desesperarme, porque la situación estaba tan estancada y no avanzaba para nada, y había unas situaciones técnicas que yo desconocía totalmente. Y entonces dije: híjole, si hubiera contratado un abogado, si hubiera aceptado el ofrecimiento que me hicieron 3 personas, y las rechacé las 3. Gracias a Dios, en la última etapa, yo creo que Dios tuvo misericordia de mí y le inclinó el corazón a otra persona para conseguirme un abogado, precisamente para la última audiencia. Oiga, ¡qué barbaridad! ¡Qué diferencia! Yo tuve muchas audiencias, en cada una de las audiencias parecía todo atorado. No, es que falta esto, es que no, no, ese día que llegué, yo senté, yo manejo todo. Que el artículo que no sé qué, o que esto y lo otro, que se cumplió con aquí, que caso cerrado, dije firme, ya, está todo. Ya. ¡Wow! Y qué triste que muchos seres humanos se alejan de la Escritura, de la palabra de justicia, y andan buscando por sus propios medios arreglar las cosas tan profundas como la pecaminosidad en la vida del ser humano, por sus propios medios. Innecesariamente, y qué trancazos, y qué golpes, y qué decepciones, y qué frustraciones.
¿cómo le di gracias a Dios? Hasta saludé al fiscal. Ay, disculpe las molestias. Qué bendición. Y luego 2, 3 días después me voy con un poquito así de recelo, todo pensativo. Y guay, ¿y sí me habrán borrado allí de los archivos del Cerezo? Porque me tomaron foto de perfil, 3/4, fondo blanco, y yo casi con el número acá, ¿verdad? Las huellas de todos los dedos, de las manos así, de las manos así, no, o sea, una de todo, de foto de todos lados, y me dan mi ficha, órale, un montón, y si quedé en el registro, y si cuando vaya a renovar pasaporte, antecedentes penales, no puede usted tramitar nada. A los 2 días me habla y me dan la noticia, que no se preocupe, que todo está como si nunca hubiera hecho nada. ¡Qué bendición! Si eso se siente rico en el plano de este mundo, ¿qué tan rico se sentirá cuando llegues al cielo y que saquen todo tu expediente y vean todas las atrocidades que cometiste, todas las barbaridades que hiciste, todas las malas palabras que mencionabas, todos los chistes groseros que decías o escuchabas, todas las páginas espantosas de Facebook, inclusive algunos no sé qué ponen en el Facebook y algunos dicen que son cristianos, y luego o páginas equivocadas, todo aquello, que Dios trajera ese expediente, hagamos, imaginas, sí, ahí está el expediente, ¿no? Gruesote. Grueso, no es gruesote. Híjole. ¿Traes abogado? Yo solito. No, si yo me porté bien, yo tenía mi filosofía de vida, yo le echaba ganas a la vida, yo de mi casa a mi trabajo y de mi trabajo a mi casa, me portaba bien, fui bien buena onda, todos hablan bien de mí en el trabajo, mis hijos no se diga, sí, mi esposa deliraba por mí hasta el último momento. Sí. ¿De veras? ¿Traes abogado? No, pues no traigo. Híjole. Triste tu calavera. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. Qué interesante. Dame entendimiento para que viva. Porque lo que necesita el ser humano es que su entendimiento sea iluminado, porque está tan atrofiada su mente por el pecado que no discierne que esta es la palabra de justicia y la que necesita urgentemente para la transformación de su vida. Pero qué rico y qué delicioso será cuando en un momento dado el Señor Jesús aparezca y diga, sí, morí por Él, se arrepintió de sus pecados, puso la fe exclusivamente en mí para la salvación de su alma. Pásale. ¡Ay! Ya salí. Ya se acabó. Puestos de pie. Salmo 119, leamos el verso 137. Salmo 119. Míralo. Deleítate. Qué refrescante es la palabra de Dios. Qué hermosa. Mira lo que dice este pasaje, qué bello, qué precioso. Muchas personas son injustas contigo y serán injustas contigo. Muchas personas no te van a tratar con rectitud. Pero no hay mal que dure 100 años en el sentido bíblico. Algunas personas pasarán pisoteando tal vez tus derechos. Algunas personas te tratarán de la basura si quieres. Algunas situaciones te llevarán al colmo de la desesperación. Pero ¿sabes qué? Aquí está la palabra de justicia, que es eterna. Los cielos y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y ella será siempre el punto de referencia al final de todas las cosas. Siempre será allí. Por eso nos conviene a ti y a mí siempre apegarnos a la palabra de Dios. Y va a haber culto, voy a oír la palabra de Dios. Y va a haber una situación de lectura bíblica, voy a leer la palabra de Dios. Porque es palabra de justicia, es palabra recta. Leamos Salmo 119. Véalo. 137, todos juntos, del verso 137 al 144. Dice, justo eres tú, Señor, y rectos tus juicios.
Has ordenado tus testimonios con justicia y con suma fidelidad. Mi celo me ha consumido porque mis adversarios han olvidado tus palabras. Es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Pequeño soy y despreciado, mas no me olvido de tus preceptos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. Angustia y aflicción han venido sobre mí, mas tus mandamientos son mi deleite. Tus testimonios son justos para siempre. Dame entendimiento para que yo viva. Dame entendimiento para que yo viva. Por Cristo, la palabra de justicia. Oramos. Señor, te doy muchas gracias. Dios, aquí es posible que haya personas que más bien tu palabra lo que les causa es oposición o desprecio. Tal vez no lo manifiestan verbalmente, pero lo manifiesta con sus gustos, con sus acciones, con sus actitudes, tal vez. Oh Dios, dales entendimiento para que vivan por la palabra de justicia, para que el que murió, el justo por los injustos, los lleve hacia ti. Gracias, Dios, por el mensaje de tu palabra, que es palabra recta, es palabra verdadera, es palabra fiel, es palabra que da consuelo, es palabra eterna. Y es verdad, porque al final de las situaciones nada nos da seguridad más que tu palabra, nada nos da consuelo más que tu palabra, nada nos puede apaciguar el corazón más que tu bendita palabra. Dame entendimiento para que viva, Señor. Que esa sea nuestra oración. Oro que si alguna persona ha despreciado tu palabra aquí, se ha opuesto a ella en acciones o en pensamientos, en fastidio, que tú le des entendimiento para que viva. Que la palabra de justicia viviente, que es Jesucristo, le salve. Que se arrepienta de sus pecados para contigo y te diga: Señor, perdóname de mis maldades. He ido en contra de la palabra tuya, que es palabra de justicia, y necesito el perdón de tu parte. Y quiero que Jesucristo, la palabra viviente, sea hablando mi vida y dirigiendo mi vida. Hazles, Señor, orar así, muéveles así y transforma su vida a través de la palabra de justicia. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.